Bueno, entonces van a ver que es un poquito intimidante analizar y tal vez modelar este tipo de puentes, ¿no? Pueden ver aquí un puente colgante, un puente aquí arco, ¿no? Con tiras paralelas. Estos puentes generalmente tienen dos funciones, ¿no? La función más obvia es estructural, unir dos puntos, ¿vale? Otra de las funciones que es muy válida es que representan algo cultural, ¿no? En una ciudad. Entonces, cuando uno piensa en estructuras así imponentes, digamos, lo primero que te viene a la cabeza en Puente Arco, ya creo que acostumbrado, ¿no? O no, no Puente Arco, atirantado tal vez, ¿no? Lo primero que se tiene a la cabeza tal vez es San Francisco, ¿no? Por las películas y todas las cosas. Entonces, un segundito. Entonces, tienen esa función y esa cautividad, estos puentes, ¿no? O sea, te cautivan. Cuando llegas a la ciudad, por ejemplo, podemos ver el puente, ¿no ve? El atirantado que tenemos en el viaducto, por ejemplo, en Cochabamba. Cuando vas a La Paz, vas por los puentes Américas o los puentes trillizos, es una atracción muy bonita. Entonces, son estructuras que llaman la atención, son muy bonitas. Entonces, son estructuras que tienen su peculiaridad arquitectónica, ¿no? Y también tienen su, o sea, como le digo, su dificultad constructiva, eso es bien importante, y su variación constructiva, ¿no? Que es bien amplio el tema de estos puentes, si solamente lo van a ver en posgrados. Entonces, este tipo de análisis parece difícil, les digo, hacer el análisis estructural, pero no lo es. ¿No? No es nada difícil hacer el análisis estructural de esto, pero lo que sí es difícil, y eso sí, va a costar explicarlo y ustedes sé que van a entenderlo al final de este pequeño curso, van a fijarse que hacemos la etapa final del puente, ¿no? O sea, quiere decir, estamos haciendo esta etapa final. ¿Cómo se ve aquí en servicio? Quiere decir, cuando ya han puesto los cables, entonces, a partir de acá recién se ve cómo están o sea, puedes utilizar las ecuaciones del ASHTO, el RFD, ¿no? Las pruebas de fatiga, las pruebas de carga, un montón de pruebas que hay en función de las normas de puentes. Entonces, cuando ya tienes eso, ¿no? Ya puedes empezar a diseñar tus elementos estructurales. Pero estos puentes tienen etapas, ¿no? Por ejemplo, cuando están empezando aquí a hacer el arco, para diferentes tipos de estructuras, les doy este ejemplo, a ver, voy a hacer un lapicito. A ver, por ejemplo, cuando han hecho el puente de aquí, ¿no? El de Independencia, ¿se acuerdan? El que se ha caído, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, bueno, dos puentes eran puentes arcos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Se ven así, ¿no? Y lo han hecho o sea, como un compuesto, o sea, como una sola pieza, digamos, ¿no? Entonces lo que han hecho es aquí poner un montón de pisos, ¿no? No sé si han visto esta parte constructiva. Y lo han ido armando poco a poco, digamos, ¿no? Ponían aquí el encofrado, o sea, hormigón, encofrado, hormigón, lo mismo aquí, encofrado, encofrado. En todo este armazón verde que ustedes ven acá, se puede hacer pues en estructuras que están, digamos, en la ciudad, digamos, ¿no? Solamente algunos casos están aquí, en otros que, que no se puede hacer, digamos, realmente porque no se puede hacer de esa forma, son como esto, por ejemplo. ¿Qué pasa con este tipo de puentes? Si no van a meter aquí pues el armazón, ¿no? En el agua y los vas a, ¿no? No vas a poner hormigón así, no, no se puede hacer esto, ¿no? Entonces lo que se hace aquí son etapas de construcción. Entonces construyen un pedazo del arco o lo prefabrican y después lo ponen por piezas. Una pieza, dos piezas, tres piezas, cuatro piezas.
Entonces lo que hacen generalmente es poner una torre aquí al inicio y final, y con cables empiezan a hacer paso por paso. ¿No? Obviamente que aquí tiene su contrapeso. Entonces así poco a poco lo van armando estos puentes, ¿no? O sea, cuando haces por tramos como acá. Entonces eso se llama en inglés stage analysis o análisis de pasos, ¿no? Entonces, ay, se escribe análisis, creo que está mal en inglés. Este es I, este es Y. Análisis, ¿no? Entonces, esto lo pueden ver en internet, ¿no? Y es bien peculiar en puentes grandes. Y no solamente esto se ve en los puentes arco, sino en todos los atirantados, los colgantes, en especialmente. Entonces, se tiene que hacer un montón de pruebas de análisis estructural a diferentes estados, ¿okay? Puede ser estado 1, estado 2, estado 3, y con tiempos, como si fuera cronograma esto, ¿no? Porque como estamos trabajando así en el aire libre, puede ser que en un tiempo haya lluvia, en otro tiempo haya granizo, en otro tiempo haya sol, ¿no? Entonces, todo tiene que estar cronogramado con las cargas, ¿no? de afuera, digamos, y de la situación. Es interesante construir este tipo de puentes. Desde el inicio lleva mucho análisis estructural, y recién a partir de ahí llegamos al producto final, y este producto final es ya el arco, los tirantes o las péndolas y el tablero, ¿no? Y aquí es donde nosotros entramos. Entonces aquí vamos a modelar directamente el estado final. Por eso les decía que estos proyectos no son tan difíciles, porque solamente tenemos que predimensionar en función a algunos proyectos que yo les voy a mostrar hoy. Sacan el ejemplo y con ese ejemplo van a hacer su modelo, ¿no? No hay una regla, por así decirlo, no hay una regla para construir esto. O sea, les digo, yo les di, por ejemplo, el anterior semestre una tablita como acá, ¿no? De predimensionamiento para superior, inferior, intermedio. Entonces, funciona. Están basados en estos proyectos que les voy a pasar hoy. Entonces tengo otros puentes de otros países que creo que está aquí también. Y pueden ver un montón de proyectos así de arco en todo el mundo, ¿no? Este es también un diseño. Bueno, aquí solamente te dice que es el curso. No, esto en realidad no. Me había escrito este curso, pero al final me di cuenta que solo eran muy poquitos días. Les cuento que estos cursos, cuando leo bien, ¿no? Entonces te enseña más que todo el análisis estructural. O sea, no es tanto análisis de diseño. Al final, digamos, sí está el cálculo del diseño en base a normas con planillas. Entonces, cuando ustedes vean posgrados, así, vean qué les están enseñando en el tema del, ¿cómo les digo esta parte? O sea, vean qué les están enseñando en la parte inicial, ¿no? Fíjense que estos modelos matemáticos, elementos finitos, ¿no? Esto es interesante porque esto no nos lo explican en la U. Bueno, sí nos explican, pero saben que el Inge Camacho no nos enseña nada de elementos finitos en programas. Entonces, entenderlos, y vamos a entender para el final de su proyecto, el quinto proyecto, les voy a enseñar elementos finitos para esta materia. Entonces ya van a entender muy bien cómo se tiene que hacer la discretización, por qué sirve, para qué es y cómo es que la materia que ustedes han llevado se aplica en esta materia, ¿no? O sea, se aplica en todas las materias en realidad que llevamos programas. Entonces esa partita no se van a olvidar, por favor. Antes de entrar al ANSYS, que es su quinto proyecto, vamos a hacer un curso de elementos finitos, para que yo les pueda explicar también todas las propiedades que tiene el programa, porque en realidad el SAP, el Bridge, el TAPS, ¿no? O incluso otros programas como el RAM,
tienen limitaciones que son netamente para ingenieros civiles, por ejemplo. Pero ya los elementos finitos están hechos para todas las ingenierías, ¿no? Todas las ingenierías, ¿no? Y para eso está el ANSYS, por ejemplo. Entonces en el ANSYS les voy a explicar que se utilizan casi 280 elementos finitos. En cambio acá, en nuestros programas de ingeniería civil, máximo utilizamos 2, ¿no? O 3 a lo mucho. Entonces es un mundo pero gigantesco que te llevaría años aprenderlo. A mí me ha abrumado mucho, la verdad. Pero les voy a enseñar lo importante para que ustedes entiendan los programas que vamos a utilizar acá. Entonces, antes de entrar a detalles y todo ese del programa, etcétera, tengo que hablarles siempre de estos puentecitos, ¿no? Ya hemos visto la parte arquitectónica, cómo son, qué es lo que va a tener, ¿no? Pues, en sus proyectos, por si acaso, en sus nombres, me está fijando aquí, ¿dónde está? Proyectos, ¿no? Entonces vamos a ver sus proyectos. Bueno, entonces tienen todos que hacer un puente arco. Y algunos van a ser puente tirantado y otros van a ser puente colgante. Entonces lo que quiere decir acá su planilla, a ver, no sé, tengo aquí zoom. Ya. Quiere decir la longitud de la luz, ¿no? El primer dato. Después, número de vías y el tipo de puente arco. Entonces, tenemos intermedio, superior e inferior. ¿Ok? Tenemos esos tres tipos de puente arco. Y esto solamente se basa en esto, ¿no? ¿Dónde está el tablero? En el superior, por su misma palabra, dice tablero superior que está ahí arriba. Y el arco está bajito. Tablero inferior, ¿no? El arco está arriba y el tablero está abajo. Y el tablero intermedio está pues ahí al medio justamente, ¿no? Y como pueden ver, cada puente puede tener su propia función en base a la experiencia de muchos puentes que han habido en el mundo. Entonces, estos puentes generalmente lo hacen en riscos donde se ve así, ¿no? Una montaña. Y el arco puede, o sea, para que no cueste tanto el tema del arco que sea aquí arriba, imagínense, en vez de ser así, el arco es así, ¿no? Entonces ahí ya puedes construir, ¿no? Tu tablero. Entonces, para topografías que tienen así como una, ¿cómo les digo? Como una caída, algo así, ¿no? Tipo montañosa siempre se ve. Entonces, por ejemplo, este tipo de puentes hay un montón en Japón, ¿no? Porque en Japón hay, o sea, en Asia tienen otra mentalidad que aquí, ¿no? Por ejemplo, allá quieren sí o sí tener el menor tiempo posible para poder ir a un lado a otro lado. Entonces, a ellos no les importa atravesar montañas, bajar por la montaña, cruzar ríos, nada, ¿no? Lo más les interesa es no perder el tiempo. Entonces, este tipo de puentes son muy usuales en las zonas montañosas de Japón y algunas zonas también de Corea, ¿no? No les importa, como les digo, atravesar montañas. Entonces, con tal que la carretera vaya a 50, 80 km por hora, no pasa nada. A diferencia de acá, ¿no? Nosotros tenemos una distancia bien pequeñita, les digo, es súper pequeñita. Desde, digamos, si han puesto a pensar esto, digamos, tenemos Bolivia, ponemos, ¿qué sería esto? Google Maps, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la distancia que hay entre capitales, ¿no? No es nada grande. Si ustedes toman una distancia desde acá hasta acá, ¿no? Si ustedes irían, por lo menos en auto, ¿no? A una carretera directamente Cochabamba-La Paz,
sin cruzar mucha montaña, ¿no? O sea, sería un poquito así de la carretera en realidad, ¿no? Pero cruzando montañas, cruzando un montón de cosas, a unos 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo llegarían? ¿Quién sabe esto? Los que tal vez tienen auto. ¿En cuánto llegan de aquí hasta aquí? Todos sabemos que es casi 8 horas, ¿no? Pero desde aquí hasta aquí toman una carretera que va a 100 kilómetros por hora todo el tiempo. ¿En cuánto tiempo llegaría? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene auto? ¿Cuántos kilómetros son, Chris? Exactamente, son como 370, 380. Entonces yo les he dado la respuesta, ¿no? De 3 a 4 horas. De Cochabamba a La Paz, si tuviéramos una carretera de 100 kilómetros por hora. Imagínense, de Cochabamba hasta La Paz, o sea, reduciríamos esto a la mitad, ¿no? Uno pensaría, pero si es poquito, digo, no, o sea, si 4 horas perder para una persona en otros países es un pecado, digamos, ¿no? Imagínense. Entonces, igual, de Oruro a Cochabamba apenas son 190 kilómetros. Así que si tenemos una carretera que va igual de acá hasta acá a esa velocidad, llegaríamos en menos de 2 horas. Inclusive si tuviéramos una autopista de 140, 130, que es lo mínimo que tienen en otros países, por ejemplo en Chile, esta se llama la vena de Chile, digamos, que va desde Arica, ¿no? Entonces empieza la ruta 5, tiene una carretera que va hasta la Punta de Fuego, hasta allá abajo. Entonces aquí van a ver igual un montón de puentes de ese estilo en algunos quebradas, no acá, pero antes de llegar a Santiago tuve la oportunidad de tomar esta vía, y por esta parte antes de llegar a Santiago es tipo valle, subes y bajas, ¿no? Entonces un montón de puentes arco, tablero superior, porque son lugares montañosos. Entonces imagínense, va desde acá arriba hasta acá abajo en ¿cuántos? ¿Un día? Creo que sí, 24 horas casi, ¿no? Fíjense, pero la distancia desde Iquique hasta Santiago comparado a La Paz, Cochabamba, por ahí, esto nos toma 8 horas, ¿no? Y esto le toma 22 horas. Imagínense. Entonces, este tipo de puentes es o sea, hacen que la carretera, ¿sí?, tenga una, o sea, se haga más fácil el llevar una velocidad constante, ¿no? Porque puedes pasar aquí entre montañas, después atravesarlas, etcétera, ¿no? Eso es lo bueno de este puente. Entonces, en este puente, y es el puente que tenemos en Cochabamba, ¿no? En el puente de la Antesana. Lo han hecho por pinta el tema del arco. Lo hubieran hecho incluso solamente con un poste tensado, porque la luz son de 35 o 40 metros más. Entonces todos conocen, ¿no?, la parte de la Antesana. Entonces vamos a ver. Y por ahí más o menos, ¿dónde está? No. Papá Pablo. Ay, me he perdido. A ver, sí, la Antesana. ¿Qué anda? Aquí está, ¿no? Antesana. Entonces el puente Antesana, como pueden ver, tiene su puente arco acá, ¿no? Entonces se podría hacer esto tranquilamente un puente potensado, pero lo han visto bonito, ¿no? Entonces hay estructuras así que hacen mucho el tema de que son arcos, ¿no? Es una arquitectura muy bonita los arcos, la verdad, ¿no? Pueden hacer un puente simple, algo muy muy bonito. Entonces es una inversión también, obviamente, pero en el urbanismo tiene ese concepto de ¿cómo le llaman esto? Nivel
sociocultural de una ciudad. Entonces, este tipo de estructuras hacen que la misma ego de la gente haga que, o sea, es algo psicológico, lo que ustedes quieran, pero está hablando harto de estos puentes, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención, decía, ¿por qué? O sea, gastar más plata, ¿no? Porque si tenemos un puente postensado, rápido se podría hacer, pero no, o sea, es otro aspecto, este es más arquitectónico y, o sea, para puentes pequeños por si acaso, pero ya su economía, o sea, si ustedes hacen postensados, van a llegar solamente hasta un cierto largo, ¿no ve? Digamos, las BP, las UT llegan hasta 40, 45 metros. Los puentes cajón pueden llegar hasta 70 metros. Estos puentes de acá tranquilamente pueden llegar hasta 400. Entonces ya hacer vigas postensadas ya no, ni siquiera se puede hacer, ¿no? Vean el postensado. Sí se puede hacer un combinado por si acaso, o sea, aquí postensado y esto también un arco. Entonces se pueden hacer combinaciones, pero estos puentes también cumplen esa parte estructural, donde pueden haber longitudes hasta 400 metros, ¿no? Y esto se va a cualquiera de estas tres por si acaso, ¿no? Esas longitudes. Este de acá, como pueden ver, se utiliza bastante en carreteras. También pueden utilizarlo para este tipo de puentes, ¿no? Eso es muy circunstancial por si acaso. Cada uno de estos es dependiendo la topografía, dependiendo las fundaciones, dependiendo la posición del arco, del tablero, o sea, depende de muchas cosas. Entonces es algo que digo, no hay una regla para decirles, miren, aquí se va a construir un puente arco intermedio, pero no existe eso, ¿no? Lo que sí tienes que considerar, cuánto va a ser tu longitud de tu arco, tu flecha y tu longitud de tu tablero. Entonces esas variables, ¿no? Hacen que tu estructura sea económica o sea, tal vez este te salga más barato, o sea, acá o acá, ¿no? O sea, hay que ver eso. Entonces, como les digo, no es algo que tengamos una regla de decir regla 1 hacer esto, regla 2, no hay eso. Entonces igual, este es el puente que el Inge le gusta mucho y tiene sus ventajas, esto, ¿no? Que no la tiene ningún otro puente. Aquí la redundancia estructural se basa en la fidelidad y la seguridad que te da estos cables en el sentido, ¿no? En el caso que fallara, digamos, el mismo puente un cable puede aguantar el puente, ¿no? A diferencia de estos de acá. Y lo mismo que pasó en el puente acá, ¿no? Ha fallado una unión, el puente ha sido así. Entonces, porque ha empezado a fallar, todos han fallado al final. En cambio, aquí la redundancia estructural es muy elevada, donde el comportamiento, incluso la estructura aquí es más controlada que acá, ¿no? Hablo de la parte del tablero. Ahora, por la parte del arco, aún no estamos viendo qué tipo de condición tiene, ¿no? O sea, cómo está actuando. Entonces, para ver eso un poquito, a ver, voy a ver si lo tengo aquí. No. Entonces, yo lo tengo esto en uno de mis videos, que es una de las introducciones de mi canal, ¿no ve? Entonces, a ver, ¿qué otro puente me gusta aquí? ¿Saben qué? Vamos a hacer, les voy a hablar de este puente también, que me gusta mucho, que está aquí entre Reino Unido, Irlanda, Queens Ferry. Aquí. Ahí te voy a mostrar esto. Entonces, your channel. Entonces les voy a mostrar aquí. Esto lo voy a poner en satélite. Le llaman esto los puentes de los 3 siglos, ¿no?
Este de acá son tres puentes que se han construido en tres diferentes siglos. Este de acá, que es el Fort Bridge, fue construido antes de 1890, ¿no? A ver. ¿Bien? Y se ve de esta forma. Imagínense. O sea, esto era una maravilla, ¿sabes? ¿No? Esto es una mezcla de combinación aquí está todos los momentos, ¿no? Todos los momentos negativos están arriba. Esta parte de abajo es netamente para las cortantes. Momentos cortantes. O sea, es un diseño que no lo han hecho estructural, o sea, no han hecho un análisis estructural de esto, sino han hecho un análisis empírico. Es bien interesante este puente. Si ustedes lo ven en internet, el análisis empírico que lo ha hecho un ingeniero, no había pues computadoras, no había nada, ¿no? Entonces simplemente han puesto un palito y han empezado a ver modelos resistentes a lo largo, digamos, ¿no? Ya se han ideado de esta forma, ya había esa tecnología de poder armar este tipo de puentes, o sea, las uniones, digo, pero la estructura ha sido una genialidad, digamos, ¿no? Y ahorita vamos a ver la genialidad de los puentes arcos. Este también, este de acá, ¿cuál era? El Courtesy Queen's Ferry. Este fue en... Ah, no, este es el último. El otro es el colgante. Este de acá debe ser el colgante. A ver, ¿cuál era el último? Fort Queen's Ferry Crossing. Este de acá es el último que han hecho, ¿no? Este de acá es el segundo. Entonces, fíjense, esto lo han hecho en 1890. Esto lo han hecho hace unos 70 años atrás, un puente colgante. Y después han hecho ahí mismo, al ladito, un puente atirantado. Entonces la ingeniería ha ido desde donde ven aquí atrás. Después han ido al puente atirantado, que es una genialidad igual netamente empírica. Vamos a hablar del empirismo ahorita. Y esto es ingeniería 100%. O sea, aquí ya se han utilizado muchas teorías estructurales y está basado en contrapesos, ¿no? De carga muerta y tensiones admisibles de cables. Entonces son puentes que realmente son una genialidad de ingeniería. O sea, aparte que se ven pero espectaculares, ¿no? O sea, cualquiera sacaría foto, le daría gusto pasar uno por acá hasta el otro extremo con un paisaje así de bonito, ¿no? Entonces, igual, estas estructuras son pues geniales, verlas, incluso en foto, imagínense estar ahí, ¿no? Entonces son estructuras que, bueno, han inspirado a mucha gente a seguir cambiando la arquitectura, ¿no? De muchos de esos puentes. Más que todo para hacer como como les digo, un mensaje, ¿no? Lo mismo que han hecho en Dubai, ¿no? ¿Para qué han hecho edificios tan altos? No era porque necesitaban, ¿no? Era para decir, mira, Medio Oriente estamos súper bien, tenemos tecnología que incluso ha superado a los americanos, ha superado a los asiáticos. Y sí, tiene razón, o sea, han usado realmente tecnología de último, o sea, de todo el mundo han hecho para esos edificios en Dubai. Lo mismo para acá, o sea, estos puentes, como se les decía, los puentes de los 3 siglos en el norte. Esto es cruzando lo que sería Inglaterra con lo que sería Irlanda, ¿no? Esto es una ciudad muy conocida, le llamaban la Queen's Ferry, que es como el pasaje de la reina, ¿no? Antes había un puerto acá. O sea, la historia es muy bonita de esta ciudad, ¿no? Pero es una ciudad, pero bien,
que conecta al norte de Irlanda, bien económica, ¿no? Pues está Edimburgo, aquí una universidad que es una de las mejores en el mundo de ingeniería civil, no me acuerdo cómo se llama. Ay, se me ha ido el nombre ahorita. Bueno, la cosa es que estas zonas son bien comerciales, ¿no? Pues por eso tienen tantos puentes aquí. Ahora, lo que les decía, este es el primer video que les mostraba, cómo funcionan los puentes. Y a ver, voy a ponerlo en acá. Es que no quiero que... A ver, voy a cerrar esto. Voy a ver, les explico aquí primero estos puentes que han habido en diferentes años, ¿no? Y pueden encontrar arcos en la historia, en todo lado, incluso en este tipo de estructuras. Y obviamente en la naturaleza vemos un montón de estructuras arqueadas, ¿no? Se han preguntado también por qué los huesos, digamos, de las espinas de algunos peces son arqueados, ¿no? Justamente porque reciben cierta tensión. Igual nuestro esqueleto tiene formas arqueadas. Es un elemento que tiene un propósito estructural, ¿no? Entonces, antes de hablar del arco se hablaba de las cadenas, y esto ya se hablaba bastante en el siglo XVI, XVII, justamente en la época, ¿cómo se llamaría esto? De las iglesias, ¿no? Donde hacían sus estructuras así arqueadas. Entonces toda esa cultura nos han heredado, ¿no? A Latinoamérica, esas iglesias, donde tenemos, si se fijan, donde iglesia que ustedes vayan, tenemos estructuras en arco, y eso es, pero súper usual ver en toda la parte estructural de las iglesias. Entonces el principio del arco es bien simple, ¿no? Entonces fíjense que tiene una cadena aquí. Si ustedes agarran de un lado, le agarran del otro lado, su mismo peso propio te forma una figura tipo parábola, ¿verdad? Pero en realidad este tipo de parábola no es una ecuación parabólica, sino han deducido que es una ecuación que le llaman catenaria, ¿ok? Entonces la catenaria es una ecuación netamente del peso propio de una cadena, ¿ok? Y si se fijan, la cadena está sometida netamente a tracción, ¿no? Entonces aquí tenemos ¿cómo se diría? La cadena, ¿no ve? Que tiene como cabecitas que se une una con otra. Entonces todos esos elementos están sometidos a tracción. Si ustedes vuelcan la cadena hacia arriba, pero esta marca azul que ven aquí, la misma forma catenaria, quiere decir que abajo, si estaba trabajando a tracción, arriba va a trabajar a compresión, ¿no? Esa ha sido una de las innovaciones más grandes de este milenio, digamos, ¿no? En estructuras, cuando han empezado con este tipo de puentes, o digo, este tipo de estructuras, ni siquiera puentes, ni siquiera estamos hablando de puentes aquí. Entonces eso quiere decir también que hay que ver mucho el tema de del peso, ¿no? Cómo afecta la catenaria al peso. Fíjense que puedo tener una delgada o una gruesa, sigo teniendo la misma catenaria, pero aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Tenemos la parte del otro, igual, no pasa absolutamente nada. Entonces, a ver, mientras más se van acercando, ¿no? Es como si justamente es una ecuación, como aquí le digo, catenaria, y una ecuación parabólica. Entonces el más chiquito, aquí estaba, el más chiquito de acá, el del medio, fíjense que es muy parecido a la parabólica. Mientras más grande se va, no, ya es otra función, ¿no? Entonces hay otra también suposición, bueno, no suposición, no, observación, que una cadena delgada, si ustedes ponen cargas, va a deformar la catenaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ponen la misma carga en cadenas gruesas? Fíjense que no afecta en absoluto a la catenaria, ¿no? Porque están yendo toda esa tracción, ¿verdad? Están yendo
a tracción. Entonces no hay transmisión ni tampoco de momento, por si acaso, ¿no? Por eso son como articulaciones. Entonces hacen lo mismo hacia arriba, ¿no? Digamos con una estructura articulada, eso no se olvida. Entonces, o sea, quiere decir que esto está libre, ¿no? Pero tiene la misma forma catenaria arriba, ¿ok? Entonces, estas transferencias, en vez de ser tracción, son compresiones. Ha sido una de las genialidades que ha habido en este milenio al hacer este tipo de estructuras, porque teníamos que hacer, digamos, luces, ¿no? Relativamente grandes, donde teníamos que, o sea, pueden hacer esto, fíjense, tranquilamente, si cumplen la ecuación catenaria, ¿ok? Es una gran observación que han hecho antes los... O sea, no había ingeniería, ¿no? La ingeniería es relativamente nueva. Tenemos como 100 años, un poquito menos. Antes solo había dibujantes y arquitectos, ¿no? Entonces, la arquitectura, ¿no? ha sido la primera ingeniería, por así decirlo, para sacar estas observaciones, ¿no? de la naturaleza misma y darle solución estructural, ¿no? Pero esto era observable, o sea, ellos entendían que había que cumplir esta forma, ¿no? Ellos no hacían análisis estructural, no sacaban momentos, no sacaban axiales, cortantes, nada. Esto era netamente empírico, ¿ok? Entonces, ellos decían la piedra tiene que ser a tanto, tanto, tanto. Entonces, nuevamente, si ustedes hacen esto, fíjense. Esta es una prueba bien interesante porque si ustedes ponen aquí las cargas, ¿no? Fíjense qué forma tiene, ¿no? Entonces, si yo pongo esa misma forma arriba, van a ver, o sea, yo voy a poner las mismas cargas, pero no la misma forma, me va a dar 1, la inestabilidad, ¿no? Porque estas son articuladas, en primer lugar. Ahora van a fijarse, si yo pongo la misma forma que hace rato, o sea, ¿se acuerdan que le hemos doblado esto y tenía una forma rara? Y le ponen esa forma rara que les ha dado la catenaria de abajo. A ver, esta de aquí, ¿no ve? Esta era, ¿no ve? Fíjense. Y después le hemos puesto así, o sea, como un espejo hacia arriba. Entonces ahora puede soportar tranquilamente la carga axial, ¿no? Que está cumpliendo la catenaria que ha producido estas cargas, ¿no? Entonces ha cambiado la catenaria y esa misma lo ponemos arriba, ¿no? Y de esa forma pueden poner las cargas y ya es estable. Entonces, esto como les decía, lo han hecho hace unos 350 años. Esto está en Barcelona, ¿no? Donde tienen un montón de estas formas catenarias en casi todo, ¿no? En todo lo que es el techo, en todo lo que son las uniones de viga columna. O sea, tiene, ¿no? O sea, su nivel de, como les digo, su nivel de ingeniería de esto está basado en netamente el empirismo. Y eso es genial, porque eso es inteligencia pura y observable, ¿no? Entonces, una persona, fíjense, que haya observado cómo reaccionan este tipo de cadenas, tranquilamente podía haber hecho ese tipo de pruebas, ¿no? Fíjense que está al revés, o sea, esto, si lo dan la vuelta, esa cadena que ahorita acabamos de ver, ¿no? Ponemos 3 carguitas y la dan la vuelta, ¿no? Fíjense que puede ser un arco tranquilamente que soporte esas cargas del techo. Entonces son arcos que están basados en observación de cadenas, por así decirlo. Entonces es igual con estos puentes, por ejemplo, los puentes arco. Van a ver que estos puentes son bien pesados, porque la sección son muy grandes comparados a la carga que va a ser impuesta. Entonces, como son cargas que no van a deformar mucho la catenaria de este puente, entonces no se va a deformar, por ende toda esta estructura va a reaccionar a compresión, ¿no ve?
Entonces, si se dan cuenta, esta parte de los cables, o sea, aquí estamos trabajando en la parte pesada, entonces no van a tener ese problema con la parte de la deformación. Ahora, si dan cuenta aquí, vamos a hacer esa prueba, ¿no ven? Ese peso propio. A ver, un segundito. Ya, perdón. Entonces, aquí dice, ¿no? ¿Crees que el arco podrá soportar su peso propio? Te estoy preguntando acá, ¿no? Y aparentemente sí, ¿no? Entonces, cuando lo acomodas de otra forma, van a ver qué pasa. ¿No? ¿Pero por qué? ¿No? Tiene que haber una explicación, ¿no? Y si se dan cuenta, van a ver ahorita la ecuación catenaria que tendría que haber tenido, ¿no? O cómo tiene que ser el... O sea, se dan cuenta, ha caído hace rato así, ¿no ve? Pero ahora están cumpliendo otra forma. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que se ha caído? Primero, observen la cadena, ¿no? Cuando ustedes la dan la vuelta, sí tienen que cumplir esa parte. Entonces, esto de la observación, ustedes justamente para que cumpla este tipo de puentes, o sea, este tipo de peso propio, o sea, que resista, lo único que tendría que hacer es agarrar aquí una cadena, otra cadena y fijarse su ecuación o su forma, ¿no? Y después dar la misma forma arriba. Es lo mismo que han hecho acá, ¿no? Le han dado cargas y la han reproducido hacia arriba, ¿no? Esas cargas tienen que saber qué están poniendo para saber estas formas del arco, ¿no? O sea, pueden tener las formas que ustedes quieran, por así decirlo, pero tienen que cumplir esa ecuación para que aquí arriba solamente trabaje a compresión. ¿Ok? Entonces, a ver, este arco puede pasar la prueba de la cadena. Fíjense. Bueno, ese no, ¿no? Pero, allá, estábamos hablando allá. Aquí me acuerdo de esa parte del video. Es que en esa partecita había inestabilidad, ¿no ve? En esas secciones. Y cuando hemos puesto la carga horizontal, porque aquí hay dos cargas en realidad, una que es vertical y una que es horizontal, ¿no? Entonces cuando esto está inclinado un poco más, la carga horizontal se hace más grande y la vertical se hace más chiquita. Entonces, o sea, aparte de la ecuación de la cadena, y aparte aquí también está cumpliendo la ecuación de la catenaria de esa cadena. Entonces ya puede soportar su peso propio, ¿no? Entonces, fíjense que ahí, aquí no se caía, porque si la ecuación catenaria decía que esto está un poquito más alejado, o sea, más acercado aquí, ¿no ve? Tendrían que haber jalado abajo, ya que se imaginan ahora, tendrían que haber jalado la cadena para que forme esta forma de arriba, ¿no ve? Si ustedes están jalando la cadena, aquí tenían que comprimirlo. O sea, aquí están jalando, aquí comprimirlo, para que esta parte esté estable. ¿Se dan cuenta? Pues es como un mundo paralelo. Si cumple aquí atracción, aquí va a cumplir a compresión. Entonces, eso es una observación, pero bien interesante en este tipo de estructuras. Entonces, fíjense, aquí estamos jalando para que cumpla esta forma, y aquí se va a tener que comprimir, ¿no? En los puntos donde está tratando de separarse. Ahí está. Entonces es como digo, es un espejo básicamente de una cadena, un arco. Entonces las cargas, fíjense, las cargas están también mucho en función de cómo están apoyados las bases, ¿no? Y esto vamos a hablar bastante en lo que son las fundaciones, porque aquí son lo que son o sea, donde va a estar apoyado tu arco,
va a estar apoyado, tiene una componente vertical y una componente, digamos, esta sería la no horizontal, sería como la, ¿cómo se llama? La resultante, ¿no? Entonces, eso se ve claramente por el, digamos, si ustedes se apoyan, ¿no? Sus codos tienen estas tres componentes, ¿sí? Así, una vertical y una horizontal. La mesa ahorita está actuando como fricción para que ustedes no se vayan ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Entonces, fíjense las componentes, eso es bien importante. Esto lo van a usar para las fundaciones. Entonces, cuando sus codos empiezan a acercarse más, fíjense que la horizontal va a crecer mucho menos. Entonces, pero si ustedes ya separan mucho más los codos, la parte horizontal puede superar la fricción de la mesa, ¿no? Y ustedes se pueden ya caer, ¿no? Y más y más, ¿no? Entonces ahí abajo dice, necesitamos una fricción, o sea, una capacidad de fricción de sus codos a la mesa antes de que se caiga, ¿no? Entonces, si ustedes ponen ahora algo más, como te digo, más rugoso, ¿no? La capacidad de fricción va a ser mucho más grande. Entonces ahí entra lo que sería también la parte horizontal en suelos, ¿no? La capacidad del suelo al cortante siempre se basa en su capacidad 1 al cuadriciclo, ¿no? Normal, que todos sabemos eso. Pero también a su capacidad de fricción. Entonces, en las fundaciones, generalmente aquí, en la parte horizontal, por eso van a ver siempre, o sea, siempre se pone eso, se pone ¿cómo se llama? Los pilotes, ¿no? Que trabajan 100% a fuste. Ay, que sola no sería fuste. O está bien, fuste punto. Está bien, 100% a fuste y poco a punta. Entonces, fíjense lo genial de esto. Pueden aumentar carga, carga, carga. Y aquí se están aumentando. Está aumentando aquí. Quiero que se fijen en esa parte. Está aumentando la carga vertical y también la horizontal al momento que tú le pongas cargas aquí. Entonces, esta misma estructura se ve aquí, ¿no? En el tema de los pilotes, fíjense. Entonces, la carga que va a recibir este elemento acá, ¿no? Va a tener esas mismas componentes. Entonces, tenemos que tener cuidado en esa parte de fundaciones. Lo bueno es que nosotros no vamos a hacer diseño de fundaciones, así que no se preocupen. Entonces, esta es una de las observaciones que también han hecho en los puentes continuos, ¿no? Y esto es, creo que sería casi todas las estructuras romanas, ¿no? También en Renacimiento, en Europa, que han habido, tenían esta forma de construir puentes continuos, que era un arco, ¿no? Y un relleno, justamente para que la catenaria, fíjense, no se cumpla. ¿Se acuerdan que teníamos que, a ver, qué macana que no puedo, a ver, un ratito, esto me sirve más. ¿Qué minuto era? 8:29. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que en el otro ejemplo, cuando la catenaria estaba así y tú lo jalabas en ese sentido, la catenaria volvía a tener una forma un poco más abierta, ¿sí no ven? Y para que funcione lo mismo arriba, teníamos la misma forma, pero había que hacer una presión aquí y una presión aquí, ¿verdad? Para que sea estable el arco. Entonces, lo mismo han hecho acá. Fíjense, han puesto el arco, ¿no? Podría haber sido un poco inestable, o sea, tal vez por el tema de que necesitaba una cara con presión en ciertos puntos. Entonces, lo que han hecho es hacer este relleno que les va a dar una fuerza en el sentido, ¿no? De esa forma, están haciendo cumplir esto. ¿Okay? Esta fuerza de acá y esta fuerza de acá. De esa forma, tiene una estabilidad esta geometría. ¿Okay?
Entonces no pasa nada. ¿Te das cuenta? Es una de las grandes observaciones que ha habido en ese tipo de puentes. Se puede tener este tipo de puentes tranquilamente. Esto, fíjense, ha sido en 1860 en Alemania. Entonces el mismo concepto lo pueden hacer para puentes continuos, ¿no? Donde había un montón de carga lateral, ¿no? Pero esa carga lateral estaba continua al otro lado. Entonces tranquilamente pueden llevar esa carga al otro lado así, ¿no? Esa es una, como digo, una finalidad que han hecho. Y esto también se puede aplicar a la presión del agua en una represa, por ejemplo, ¿no? Entonces la presión, fíjense, va a venir siempre en el sentido, ¿no? Como ven acá, y la carga se va a ir en el sentido, ¿no? Entonces esto es una estructura justamente como una cadena que no está resistiendo, por así decirlo, todo el muro. O sea, esto es pero una idea increíble, ¿no? Porque si no hubiera esta catenaria, imagínense, tendría que hacer un muro, ¿sí? Un muro que resista la carga en el sentido, ¿no? Mientras más grande sea la geometría, obviamente la presión del agua igual va a crecer, ¿no? Por eso hacemos este estilo. Pero si es constante, no tiene que ser tan grueso esto de acá, comparado al peso que va a tener acá. Entonces, por eso, uno de las, no sé si alguien conoce Tarija, la represa que está en Tarija, no me acuerdo cómo se llama. Si me se recuerda así rapidito. Muchachos, nadie sabe. Por San Lorenzo creo que es. A ver, no, San Lorenzo es donde vamos a los vinitos. Acá, ¿no? Su represa. Está, la represa de San Jacinto. Y si van aquí, hay rica comida. Por aquí está la represa. A ver dónde era. Esta estructura. A ver, la ciudad era por acá, entonces seguramente es por acá. Pucha, que no me ubico de arriba. Pero hay algo parecido a eso. Estaba por acá. A ver, ¿dónde está? Por las lagunitas. Aquí están donde están los comedores. Entonces... oye, que no puedo reconocer, che. Creo que es este de acá. Este es. Entonces vienen por la ciudad y por aquí hay restaurantes, ¿no? Y rico pescado. Si van aquí para chuparse los dedos. Entonces aquí la carga, fíjense cómo viene. Está en el sentido, ¿no? El arco. Entonces tienen esta presión para que también la estructura no sea muy gruesa, ¿no? O sea lo más esbelta posible para aprovechar la geometría y ahorrar mucho dinero en lo que sería el hormigón, ¿no? Entonces es algo que se ve todos los días. A ver, ¿dónde estaba? Aquí, ¿no? Entonces, pero lo pueden llevar a una escala como esta, que es gigantesca, ¿no? Esta es una de las represas más grandes del mundo. Ahora, esto, por ejemplo, no se aplica a este tipo de estructuras, ¿está bien? Porque estos son más fachadas. Algunos van a ver que estos son ladrillos nomás, ¿no? Y aquí hay vigas, puede ser postensadas y todo. Entonces, no siempre tiene, o sea, no se dejen siempre engañar, ¿no? Hay cositas que no son siempre arco, o sea, la funcionalidad del arco. Pero sí, hay otras como esta en la naturaleza, pueden observar cómo puede estar tranquilamente una roca de cientos de toneladas así en un vacío, ¿no? Entonces, creo que sería todo el video. Sí. Y aquí yo les doy donde sacó ese video, se llama Engineering Models y habla, bueno, todo lo que he explicado está ahí también. Lo que me gusta también del videito es de catedrales góticas,
donde habla de justamente lo que les hablé, ¿no? Arch and Chains, de ahí lo saqué. Este videito lo traje para ustedes. Y aparte, obviamente, hay que leer otros lados de donde han sacado esta genial idea o esta observación empírica, que como les decía, no teníamos hace muchos años, no teníamos estas facilidades, ¿no?, que tenemos hoy en día, que es el análisis estructural. Entonces vamos a poder ver las dos, ¿ok? Vamos a poder ver las dos en conjunto. Entonces, tanto la ingeniería que había antes, que es netamente la geometría, ¿no? La geometría y la catenaria. Y otro que es ahora llevar, o sea, cómo llevar estos cables, o sea, cómo llevar la tensión, porque esta tensión del arco va a seguir trabajando a compresión. Pero la genialidad de esta estructura es que los cables y el tablero funcionan a tracción. Entonces vamos a analizar eso seguramente paso a paso en sus proyectos. Yo creo que desde el día martes vamos a estar ya modelando esto, pero ya por lo menos vamos a hacer el predimensionamiento para que ustedes ya puedan estar trabajando en su geometría. ¿Ok? Entonces puede haber una cosa importante de estos puentes, es que hablo de los network. Pueden estar acomodados así, pueden estar también acomodados así, y también hay otras formas de poner. También hay no solamente cables, sino aceros, ¿no?, para puentes más pequeños, ¿no? Pero el acero, por ser el mejor en tracción, siempre van a verlo ahí, o cable o una pieza, ¿no? Entonces y como les había comentado, estos puentes pueden estar como que mezclados, o sea, entre tecnología, no sé si sería tecnología, pero sería como pueden hacerlo de hormigón armado solamente, pueden hacerlo de acero, de madera, hasta ahorita de piedra se puede hacer, ¿no? Pero no, ya no se hace de piedra. Pero también puede mezclar aquí lo que sería el post-tensado longitudinal y el post-tensado transversal, ¿no? Para carriles, digamos, arriba de 3, 4, 5, 6 carriles, la losa del medio sufre mucha tensión, así que se hace también, digamos, con este caso de acá, que podemos tener hasta 4, 5, 6, 7, 8 carriles, ¿no? Entonces la losa del medio, digamos que estamos trabajando aquí, este es el center line, tenemos aquí un carril, los carriles, a ver, más carriles, 1, 3, 4, sí, un montón de carriles, 4, 5, 6, aquí me mete uno, ¿no? Ahí. Y aparte puede tener su parte peatonal, ¿no? Y ahí está la superestructura del arco. Entonces imagínense, esta longitud, ¿cuánto creen que es? Si por cada carril 3, 6, tenemos más de 20 metros generalmente en este tipo de puentes. O si tiene 2, 3, 4 carriles, entonces imagínense, desde este punto hasta este punto también se pueden hacer postensados, ¿no? Y también a lo largo, o sea, porque a lo largo, si estos puntos de acá, o sea, los puntos de unión de las péndulas a las columnas son muy grandes, también esto puede ir desde 10 metros para arriba, ¿no? Entonces también pueden hacer tranquilamente una viga postensada aquí para algunas secciones de acá, para hacer el tablero lo más esbelto posible. ¿Está bien? Uno, para que sea dinámico con el viento, o sea, cuando venga el viento acá, pase tranquilamente y no produzca, ¿no ve?, alabeo, no produzca nada. O sea, tiene que ser dinámico estos puentes. Por eso no tiene que tener muchos espacios así llenos. Pero hay que tener un equilibrio, porque si esto es muy delgado, ¿no?, los camiones, la parte dinámica del viento, lo pueden hacer así, 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 así. O sea, si lo ven lateralmente esto, ¿no?
Se lo ven hacia el puente, digamos, los carriles están aquí, ¿no ven? 5 carriles. Entonces, si es muy delgado el tablero puede ser así, después así, 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 o sea, puede moverse, ¿no? De un lado a otro lado. Tiene que tener cierta esbeltez, siempre. Entonces, pero hay que hacerlo lo más esbelto posible. Ok, la separación es igual de estos de acá, no puede ser muy grandes. Y hay que cuidar siempre el peso de los arcos, ¿no? Que siempre sean grandes, ya sea de hormigón o sea de acero. Y aquí es lo que les comentaba, que estos puentes arcos se lo puede construir por estados de carga, ¿no? Es como un tipo atirantado, se ve aquí, ¿no? Pero este es un atirantado que cumple la función de darte una sobrecarga, o sea, aquí atrás, para darte equilibrio aquí en las piezas que están armando. Este es el puente generalmente mucho más rápido. Volando hacen esto. Porque como esto ya está prefabricado, solo meten este arco secundario, o perdón, este pilar secundario, este torre secundaria, y empiezan a armar así poco a poco las piezas, ¿no? Pero esto tiene por si acaso un análisis, ¿no? Bien fuerte. Les damos reviso al ingeniero en una de sus clases. Me acuerdo que he visto el trabajo que le he hecho en un puente, no me acuerdo dónde, pero sí les ha tomado más de un mes, 2 meses hacer el análisis de estados, ¿no? Entonces es mucho análisis porque tiene que cumplir también la flecha de este elemento. Entonces este elemento también va a estar sometido a viento, puede estar sometido a sismo, y obviamente el peso de acá, la tensión del cable, etcétera. Entonces tiene que cumplir para cada cablecito un estado. Si estamos muy calientes, tiene que haber una ecuación de, perdón, una cara de temperatura, o sea, cara de viento es más importante acá, que cumpla las flechas, o sea, y eso tenemos que estar como en postensado, ¿se acuerdan? En postensado teníamos tiempos de tesados, ¿no? Tiempo cero, tiempo intermedio, tiempo infinito. Entonces, igual, eso tiene que estar en el plano. Entonces, igual, esto tendría que estar en su plano, o sea, en teoría, eso, por si acaso no van a hacer eso, pero en teoría tendría que estar en su plano. Estado cable 1, cumple. Estado 2, cumple. O sea, que va a cumplir que la carga de viento, que la carga de tensión, que la carga de temperatura cumple. Y que la flecha cumple. Entonces, todos los estados tendría que estar en un plano también, ¿no? Para que venga los ingenieros que van a hacer esto, juntamente con los constructores, y digan, ok, vamos a poner un cable, vamos a tensarlo tanto, porque aquí hay tensores por si acaso, para que cumplan el peso propio. Entonces, igual de acá. Entonces, es un trabajo. No, yo me imagino esto debe ser horrible hacer esto. Les digo, es mucho trabajo, mucha gente que tendría que hacer este trabajo, ¿no? Pero nosotros nos toca lo fácil, ¿no? Que ya es el trabajo terminado. Entonces, en el trabajo terminado ya estamos suponiendo que la estructura ya es completamente rígida, ya tiene una sección predeterminada, y tenemos el tren tipo que vamos a trabajar con el RFD. Entonces vamos a trabajar con el H93K, que es el Trident, ¿no? Entonces no hay que preocuparnos mucho de estos estados constructivos, sino hay que preocuparnos de lo mismo que ustedes ya saben, que sería el estado de carga, combinaciones de carga, también lo que sería, o sea, todo por si acaso vamos a utilizar con el ASHTO, ¿vale? Entonces, ¿qué más? A ver. Y hay que poner el sismo por si acaso. Y algo que no estoy muy de acuerdo, que trabajemos tal vez con el sismo de las normativas. O sea, clarito te dice el GBDS, te dice clarito, solo para estructuras tanto, te dice, o sea, de edificios. Esto por si acaso no es para puentes. Ahí clarito te dice, no para puentes. Ya, ¿qué hacemos entonces, no? Para estas estructuras. El ASHTO tiene su propio función para calcular, o sea, para poder generar su espectro dinámico, ya, porque el periodo natural de vibrar de esto es muy diferente el análisis al periodo de vibrar de una estructura normal. ¿Saben? Porque esto tiene diferentes direcciones no es como el
no es como una estructura que ha analizado solamente el sismo en dos direcciones, ¿no? Pues aquí sí o sí se analizan tres, y aparte se verifica más que todo en estructuras, o sea, las verificaciones que se hace más que todo en las estructuras que son continuas, por ende hiperestáticas. Esto es altamente hiperestático, ¿sí? Entonces, sí, estas uniones puede ser que puede ser que falle, entonces tienes que darle un nivel alto de ductilidad a las uniones, por eso es que trabajamos con aceros generalmente 3600, 4200 para puentes, ¿no? Para darle harta ductilidad a las estructuras de hormigón armado. Entonces van a tener la posibilidad de ustedes de trabajar con puentes de hormigón o acero, ¿no? Esto ya no hay una restricción, por así decirlo. Lo que sí tiene que cumplir es, como les digo, el peso de la estructura, que sea del arco, que sea grande, ¿sí? Muy grande, la verdad. No importa si es de acero, porque fíjense que aquí igual esto es de acero. Fíjense el grosor del arco. Bueno, generalmente estos, Kaito dice, los que son network, casi todos son de acero. En el mundo les estoy hablando. Y la función de acá es circular. Cosa interesante, porque reacciona de mejor forma la parte de las tensiones acá. En cambio, estos de acá, que tienen los cables paralelos, digamos así, uno con otro, aquí van a cumplir una o catenaria o pueden cumplir también la parabólica, ¿no? Entonces ahí tiene ya como diferentes formas de hacer este puentecito. ¿Ok? Entonces, su tablero superior, aquí, vamos a trabajar, esto está en base por si acaso, igual, cada uno de estos está en base a diferentes proyectos, ¿sí? Entonces solo lo único que necesitamos, fíjense que, como digo, esto no está hecho una regla, esto está hecho en base a otros proyectos, ¿ok? Si aquí ponen una luz, digamos que esto es de 150 metros, digamos voy a agarrar de ustedes que tienen, digamos aquí tengo Arquiote Tapia Brandon, 68 metros, dicen, no, este es de altura, 178 metros tiene, ¿no? Entonces aquí voy a poner 178, ¿no? Y te va a dar más o menos un rango de flechas. Primero, este rango de flechas está en función a la longitud, ¿no? Este acá, fíjense que va a estar dividido entre A4,5 y 1,6. Y esto generalmente es porque trabajan con puentes muy grandes, arriba de 150 metros, a 300 metros está basado este acá. Entonces eligen un rango de esta altura de la flecha de su puente arco. Vamos a elegir por lo que es más fácil la ecuación parabólica, ¿ok? No vamos a adoptar la catenaria, aunque sí podríamos hacerlo igual catenaria, pero lo bueno de este arco, ¿no? O sea, lo bueno de las parabólicas es que uno tiene sus, ¿cómo les digo? Cuando trabajan con cables, ¿sí? La estabilidad del puente se hace mucho más fácil que trabajar con catenarias, ¿no? Que las catenarias, sí, o sea, sería para su peso propio, va a estar súper bien, ¿no? Entonces, cualquiera que ustedes trabajen, sean parabólicas o catenarias, para este tipo de puentes, en este proyecto está bien, ¿ok? No les voy a exigir que, o el tampoco exige que hagan la ecuación catenaria, porque si no se van a complicar, ¿ok? Pero lo más aceptable, les digo, lo más recomendable para puentes arco sería que trabajen con ecuaciones catenarias, ¿ok? Entonces, pero como les digo, no necesariamente lo tienen que hacer ustedes, ¿ok? Entonces aquí les da una flecha, que quiere decir la flecha desde acá hasta acá, o sea, donde empieza el arco hasta la altura de acá. Entonces su flecha, fíjense que tiene de 29 a 39, le voy a sacar un promedio aproximadamente 35, y la separación de péndulas que va de 5 a 10. Esto es importante porque lo vamos a discretizar el tablero en función a esta separación. Entonces va a ser de 5 a 10. Fíjense que estos son número de péndulas que dicen, ¿no? Si va a estar a 5, va a haber 35.6. Si va a haber 10 metros de separación, va a haber menos péndulas, ¿no? O menos columnas también.
Entonces pueden trabajar en un rango más o menos a esto, ¿no? Si el rango, tal vez los espacios, yo digo que está entre 20, 21, 22, o sea que sea un número, creo que no vamos a tener un número fácil acá. Está feito el Brandon. No, 26, creo que el de 20 estaba más fácil. 29, 30, no. 22, 33, no, nada, che. A ver, vamos a trabajar con 18. Está bueno, casi 10 metros. O sea, podrías hacer esto, 20. Creo que sería lo mejor. De 20, 8.9, tienes dos decimales. Esto lo puedes poner fácilmente en el bridge para hacer los elementos finitos. Después, sección del arco. Es igual, está en función. Esto es más que todo su geometría para así, digamos, ¿no? Su H y su B. Entonces, como les dije, esto puede ser total de hormigón, pero el hormigón no es completamente lleno, por si acaso. También es hueco. Entonces, en el hueco puede tener su espesor, también puede tener su espesor. También en el acero, lo mismo. En acero viene así un poco más delgadito, pero igual el acero saben que es súper pesado. También puede ser rectangular o también puede ser también circular, ¿no? Entonces aquí pues un H o una sección de altura que va a estar en función de, igual, empírico, 1 sobre 60 de la altura, o de la luz, perdón, o 1 sobre 80. Entonces aquí tienes tu longitud H, fíjense, casi de 3 metros, imagínense esta sección de 3 metros por 1,25 si fuera cuadrada, entonces vas a ver así más o menos. O sea, yo podría poner 2.5, la mitad de 1,25, está bien, de 2.25 metros, y acá 1.25. Entonces aquí ya se puede poner aceros, ¿no? Pues ustedes que generalmente estos actúan como si fuera una columna, ¿no? La columna tienen aceros esquinas, ¿no? Pero aquí va a tener un montón de aceros, chicos. O sea, para cumplir la cuantía de esto, también les dejé aquí una verificación de cuantía. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos el modelo. Ok, pero mientras tanto, como no vamos a diseñar esto, no es necesario que pongamos los aceros, ok. Solamente me interesa la sección para saber la inercia, la sección, el módulo resistente, perdón, ¿no? Cositas así. Entonces, y obviamente también el peso propio. Entonces, estos tres datitos son relevantes para su proyecto, no tanto los aceros, por ahora, ok. Ahora, a ver, número de vías, aquí está seguramente el número de vías, por ejemplo, para su compañero, tiene 3 vías, y es un puente intermedio, ok. Entonces el intermedio estaba aquí, mira que me fijé en eso antes. A ver, vamos a ver puente intermedio. Es lo mismo casi. 178, adoptar. Ah, ya, es que aquí es diferente. Es que tenemos dos longitudes. Aquí hay una cosita por si acaso. El anterior semestre había una confusión de dato a este dato. Y qué bien que estoy viendo esto ahorita. Que este dato de acá en realidad es del puente, no es de la luz o del arco, ¿no? Entonces tendría que ser desde acá hasta acá 178. Eso voy a hablar con el Inge el lunes, ¿ok? Para ver estas propiedades de acá, cuánto tienen que ser. Entonces va a estar en pendiente de esta parte del intermedio, justamente el que es el conflictivo del interior semestre. Entonces, esto era porque aquí, 178 metros, en realidad era como si fuera todo el tablero, ¿no? En realidad tiene que ser del arco. De acá hasta acá, 178. Eso es lo que dice el Inge. Ahora vamos a ver lo que dice esta vez el lunes. ¿Ok? Pero en el caso que fuera el tablero, aquí tengo, digamos, adoptar un número
aquí te dice 131, 130 voy a poner como L. Entonces tu L1 va a ser de 24 a 24, entonces tu rango de flecha va a estar en función de este L. No, lo mismo, o sea, entonces este L sería del arco, de acá a acá. Entonces, como les digo, es cuestión de preguntarle esto al Inge. ¿Ya? Y esto lo voy a corregir si es que hace falta corregir. Entonces, es el mismo paso hasta ahí. Fíjense que es adoptar la flecha, separación de péndulas, sección del arco y número de vías, ancho de aceras, si va a tener aceras por si acaso, y ancho para el tablero. Y esta geometría nos va a ayudar bastante para hacer esto en el bridge, ¿no? La verificación por bandido es un poquito antiguo, lo van a encontrar en la descripción. Este es el último paso que vamos a hacer, así que no lo voy a hablar todavía, pero es básicamente la resistencia a compresión ¿cómo se llama? Del arco, nada más. Entonces vamos a ver qué tablerito me falta modelar. Ya tengo creo que uno o dos en el canal. El que me falte lo voy a hacer. ¿Okay? También me falta un network. Creo que puedo hacer el network. Un network o uno de estos acá, en el bridge. Yo creo que el día martes, si es que no es su defensa todavía. O el próximo sábado, si ya es su defensa el martes. Aún no sé cuándo su defensa. Probablemente el Inge les diga el lunes, ya, mañana. O el miércoles, así. O sea, es medio, o sea, no se puede predecir esa parte. Así que estén estudiando por si acaso las preguntas que ya les he dejado del anterior semestre, ¿no ven? O sea, que les he dejado. Todos deberían estar aquí. Ah, no, este es de Ronald Gómez. Creo que este van. Corriente medio, SAP, especiales. Entonces, les he dejado vamos a hacer esto. Qué raro. No se va entonces. Las preguntas, ¿no? Eso lo voy a ver ahora. No sé si les he dejado aquí. A ver. Entonces, este semestre creo que no, ni siquiera les he pasado esto. Me he creado, pero... ¿Ves? Entonces ya nomás. Entonces, esto no lo creé porque el Inge... Bueno, esto lo utilizo lo del anterior semestre nomás. No creo que meta nada aquí, lo voy a borrar nomás. Si pongo cualquier cosa nueva, lo voy a subir aquí nomás del anterior semestre. ¿Está bien? De aquí lo voy a poner el... A ver, ¿qué quiero dejar aquí pues? Programa, ya, el programa, también me parece bien. Represa, videos tanques, los que quieran estar adelantando, sus proyectos deben estar aquí todo por si acaso. Si no está aquí, les voy a dejar aquí este código de Classroom. Lo van a, ¿cómo se llama? Lo voy a subir aquí el preguntas pasadas del anterior semestre. ¿Ok? Entonces, para la parte de predimensionamiento, entonces ya con eso sería acabar todo. Lo vamos a hacer paso a paso también el network. Ya no los quiero agotar mucho, sé que estamos en feriado, quiero que descansen. Seguramente todos siguen haciendo proyectos, exámenes y todo. Y vamos a continuar seguramente con el puente ARP, el network, ¿ya? Y un poquito de los proyectos que hay en el mundo, ¿sí? En base también vamos a ver un manual de como un handbook, pues del ICE. Entonces es como un handbook de puentes especiales. Entonces vamos a ver aquí lo que dice el puente arco. ¿Está bien? No sé si hay preguntas. Sí, las preguntas de viento dinámico se van a considerar.
para la defensa. El INGE les ha explicado, así que sí deberían, por lo menos, no le van a, por si acaso, no les van a explicar en el programa, porque obviamente no hemos hecho este semestre. Pero el INGE les ha explicado qué es el viento dinámico, ¿no ve? Que es por etapas y que es un viento en función a su, ¿qué era? Periodo natural, ¿no ve? Y que está basado en desplazamientos y fuerzas, más que todo fuerzas, ¿no? Entonces, el viento dinámico es eso, para que no se olviden. ¿Ya? Pues les puede preguntar, por si acaso, porque el INGE les ha explicado. ¿Ya? Otra pregunta, muchachos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue su proyecto? Que espero que la mayoría de ustedes haya presentado. Los que no han presentado o los que han presentado incompleto, no se preocupen. Yo probaba la materia sin presentar un proyecto. La cosa es que tienen todo, chicos. Digo, todo para probar esta materia. Entonces la voy a dejar fuera de la grabación.